Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Comentario Bíblico en YouTube, Creciendo con Vida. Y por supuesto hoy vamos a utilizar las Biblias de estudio para ver un tema que tiene que ver con algunas expresiones de algunos pasajes bíblicos donde se habla de la predestinación, ¿no? Y desde esa palabra se desprenden ciertas teorías de interpretación como la calvinista o como luego fue su opuesto, pero también en cierto momento complemento de algunas partes que fue el arminianismo. Bueno, allí vemos todo lo que tiene que ver con la palabra predestinación, y de hecho algunos de ustedes nos han pedido que hagamos el video de Comentario Bíblico en YouTube usando las Biblias de estudio sobre estos pasajes que tienen que ver con la predestinación. Así que ¡comencemos! Muy bien, aquí estamos y como han visto hemos agregado la Biblia de C.S. Lewis, esta Biblia con reflexiones cuya reseña está en el canal y te dejo aquí el link de ese video donde vemos la reseña en forma y contenido de manera completa. Pero vamos a arrancar este video utilizando la Biblia de referencia Thompson. Aquí en la Biblia de referencia Thompson, en lo que es el índice de tópicos, vamos a ver que en cuanto a la palabra predestinación, nos vamos a encontrar con la cadena número 3131, que justamente habla sobre la predestinación y tiene todos estos pasajes que tienen que ver con esa temática. Vamos a leerlos en la RVR, Reina Valera Revisada, que tiene la Biblia de referencia Thompson, edición 2023. En Proverbios capítulo 16, versículo 4 va a decir lo siguiente: todas las cosas las ha hecho Jehová para su destino peculiar, aún al impío para el día malo. Y aquí diciendo que Dios ha hecho cosas para cada día en su momento apropiado, como que Dios ha destinado ciertas cosas para el momento apropiado. Ahí nos incluimos dentro del primer pasaje de lo que es la palabra predestinación en la cadena temática que tiene la Biblia de referencia Thompson. Ahora bien, vamos al próximo pasaje que tiene que ver con el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 28, que dice así: para hacer cuanto tu mano y tu designio habían predestinado que sucediera. Y aquí nuevamente nos incluye un segundo versículo sobre la palabra predestinación y cómo Dios en su soberanía predestina ciertas cosas para su cumplimiento dentro de su plan de redención. Ya en la epístola de Romanos capítulo 8 versículo 29, que es como el versículo conocido de esto de la predestinación, va a decir lo siguiente aquí la palabra del Señor: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y fíjense cómo habla allí que también los predestinó. Y va a seguir diciendo un capítulo más adelante la palabra del Señor, en el capítulo 9, versículo 11, lo siguiente: hablando de Esaú y Jacob, pues no habían aún nacido, ni habían obrado aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no en virtud de obras, sino de aquel que llama. Y aunque va a seguir hablando en el contexto del resto del pasaje, aquí nos habla un poco de la elección de Dios, que había amado a Jacob y aborrecido a Esaú, y que el menor sería mayor que el primogénito, y que el primero serviría al menor. Bueno, ahí un poco nos mete en esto de que Dios elige y conforme a su designio hace, y Él predestina a algunos y conforme a eso se hace. Un poco de lo que se destila, lo que es la teoría calvinista de la predestinación en cuanto a la salvación. Y siguiendo la cadena temática de la Biblia de referencia Thompson, edición 2023, nos lleva a la epístola a los Efesios, que el capítulo 1, versículo 4 va a decir lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y allí, habiéndonos predestinado, va a seguir diciendo, pero fíjense cómo ahí nos impulsa a entender que hemos sido predestinados porque Dios nos eligió, y dice aún antes de la creación del mundo. Tremendo. Seguimos en la carta a los Efesios y va a decir en el capítulo 3, versículo 11 lo siguiente:
conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, y allí, seguirá hablando. Fíjense, un propósito desde la eternidad. Entonces, por supuesto que hay un plan trazado desde antes de la fundación del mundo para la redención de la humanidad, y hay atisbos de esto que es la predestinación, como que Dios ya eligió, y a esos va a ser los que va a llamar para que sean parte de su reino durante todas las épocas y los tiempos humanos y los siglos. Tremendo, pero sigue la cadena temática en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que dice así: ya provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado el final de los tiempos por amor de vosotros. Y ahí va a seguir diciendo, o sea, el plan trazado por Dios desde antes de la creación del mundo, y a los cuales predestinó para que sean salvos, ¿no? Y ahí uno se pone a pensar y dice, pero ¿qué pasa? Por eso Calvino y toda la generación de aquellos que fueron reformadores, en principio pensaron que, Dios había predestinado un conjunto de gente que sería salva y los demás quedarían fuera. Y esos que son parte de los predestinados serían atraídos por la gracia de Dios a ser parte de su reino, y los demás quedarían afuera. Ahora, en la historia de lo que fue el desarrollo teológico de aquellos siglos, luego un hombre llamado Arminio, que era calvinista, comenzó a no negar la soberanía de Dios en cuanto a la salvación, pero sí a tener en cuenta lo que significaba la libertad de elección de las personas. Ahí es donde decimos, pero ¿qué pasa con esto? Porque las personas tienen derecho a elegir si quieren aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. No es que es soberanía de Dios pura, sino que también interviene la decisión en el libre albedrío humano de aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Ahora vamos a pasar directamente a lo que es la Biblia de Estudio Teología Bíblica de D.A. Carson. Y vamos a centrarnos en la Biblia de Estudio Teología Bíblica, en los comentarios, en principio, de lo que serían las notas del estudio de Hechos, capítulo 4, versículo 28, pero va a hablar desde el versículo 25 hasta el 28, la siguiente nota de estudio. Salmos 2 describe a las naciones circundantes rebelándose en contra del rey davídico, y nos manda a ver la introducción del Salmo 2. Dios ha entronizado y reivindicado a su ungido y advierte a estas naciones en contra de la rebelión. Los creyentes aplican el Salmo a las acciones del rey Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, o sea, soldados romanos, y el pueblo de Israel, los dirigentes religiosos, en contra de Jesús, el ungido de Dios. Sus acciones malvadas resultaron ser precisamente lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucedieran. Aunque no era la voluntad de Dios que hicieran sus acciones malvadas, su plan siempre fue usar sus acciones malvadas para lograr su salvación. Y así, de esa manera, nos ayuda a entender cómo es que Dios, sabiendo cuáles serían las reacciones de los seres humanos, usaría aún al malvado para su plan de redención de la humanidad. Sigamos. En cuanto a las notas del estudio de Romanos 8:29, va a decir la Biblia Teología Bíblica de D.A. Carson lo siguiente en las notas de estudio: conoció de antemano. Quizás conocimiento previo, y allí están las citas, donde se empieza la misma palabra griega. Dios conoció de antemano quienes creerían en Él y así los predestinó. Pero conoce probablemente lleva el sentido bíblico de entrar en una relación con. Y allí están los pasajes, en donde la misma palabra hebrea se traduce elegido en las dos primeras referencias y escogido en la última. Dios escogió iniciar una relación con nosotros antes de la creación del mundo, y allí están los pasajes, y sobre la base de esta relación nos predestinó. Y allí también yo, conforme con esa mirada, nos va dando un poco más de claridad. En cuanto al capítulo 9, versículo 11, va a decir lo siguiente, la nota del estudio bíblico. Tomando del versículo 10 al 12, dice: la siguiente generación patriarcal ilustra con mayor claridad aún que Dios escoge sin tomar en cuenta las características o virtudes humanas. Esaú y Jacob nacieron de los mismos padres y al mismo tiempo eran gemelos, pero Dios escogió a uno y no al otro. Incluso escogió al menor, Jacob, de los dos. Allí está el pasaje. Pero claro, es muy difícil encontrarnos siempre hallando
sacando conclusiones en base a nuestra limitación como seres humanos para comprender la grandeza y la inescrutable, tremenda gracia de Dios, bueno, allí manifestada en su palabra, la Biblia. Pero sigamos. En la nota del estudio bíblico de la epístola a los Efesios capítulo 1 versículo 4 va a decir la Biblia de Estudio de Teología Bíblica: no se escogió. En los versículos 3 al 14, Pablo relata la decisión eterna de Dios de otorgar salvación a los creyentes de las maneras siguientes. Nos escogió, versículo 4, nos predestinó, versículo 5, y fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, versículo 11, ya que esta elección divina de creyentes ocurrió antes de la creación del mundo, se basa únicamente en la decisión de Dios por gracia y no por algún mérito humano. La elección de Dios como su posesión exclusiva en Deuteronomio 7, 6 al 8, o la elección de Jacob sobre Esaú antes de que nacieran o hicieran algo bueno o malo. Y allí nos manda a ver también otros pasajes y ahora explicará para que seamos santos y sin mancha. La meta de la elección divina y no el fundamento es la pureza ética. Y allí nos manda a ver otra nota. Y en cuanto a predestinó, justamente nos manda a ver la nota del versículo 4. Y en el capítulo 3, versículo 11, va a decir lo siguiente acerca de ese versículo, las notas del estudio. Conforme a su eterno propósito, puesto que la redención que Dios de antemano estableció en Cristo se originó en la eternidad pasada, la manifestación de la sabiduría de Dios por medio de la Iglesia no fue un plan improvisado de último minuto como respuesta al fracaso de Israel. Y fíjense cómo ahí nos ubica un poco en entender que esto no fue de último momento, sino que aún el plan, utilizando la Iglesia y siendo Dios llamando a todas las naciones al arrepentimiento, fue parte del plan redentor de toda la humanidad del pasado, del presente y aún del futuro, de la época apostólica y aún el futuro de nuestra época también, porque Él vino a morir por todos y para todos en todo tiempo. Tremendo. Sigamos. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, va a decir lo siguiente la nota del estudio bíblico: a quien nos escogió. Dios planeó la redención aún antes de crear el mundo. Sabía de antemano que la muerte de Cristo redimiría a su pueblo y sabía también quiénes serían redimidos por ella. Y así llegamos al final de la utilización de la Biblia de Estudio Teología Bíblica de D.A. Carson. Finalmente voy a leer una reflexión de la Biblia de Reflexiones de C.S. Lewis. Y aquí en la página 1132, a la altura del libro de Romanos en contexto del capítulo 8 y 9 y 10, va a estar esta reflexión llamada ¿Quién es elegido? Y allí va a decir C.S. Lewis lo siguiente: la verdadera interrelación entre la omnipotencia de Dios y la libertad del hombre es algo que no podemos descubrir. Realmente él comienza diciendo, no podemos descubrir esto, es muy difícil entender cómo es el tema de la salvación, la predestinación, la mente de Dios y la mente humana, la mente de Dios en su omnipotencia y omnisciencia en relación a la libertad de elección del ser humano. Él ya empieza diciendo, no lo podemos descubrir, no podemos dar una conclusión, pero sí, bueno, arriesgarnos a acercarse a alguna teoría de interpretación. Y va a seguir diciendo C.S. Lewis: al considerar las ovejas y las cabras, todo hombre puede estar seguro de que todo acto amable que haga será aceptado por Cristo. Sin embargo, todos nos sentimos igualmente seguros de que todo lo bueno que hay en nosotros proviene de la gracia. Tenemos que dejarlo así. Encuentro que el mejor plan es adoptar la visión calvinista de mis propias virtudes y los vicios de otras personas, y la otra visión acerca de mis propios vicios y las virtudes de los demás. Pero aunque hay mucho que aún nos deja perplejos, no hay nada de qué preocuparse. De las Escrituras se desprende claramente que, sea cual sea la certeza de la doctrina paulina, no lo es en ningún sentido que excluya a su aparente opuesto. Usted ya sabe lo que dijo Lutero: ¿dudas de ser elegido? Entonces haz tus oraciones y podrás concluir que lo eres. Y así termina la reflexión de C.S. Lewis titulada ¿Quién es elegido?
Y por supuesto que aquí, habiendo tantas, líneas de interpretación, comenzando desde el calvinismo y el arminianismo y todo lo demás, quiero decirles que yo sé que Dios es omnipotente y sé que Él en su plan redentor, que lo diseñó en la eternidad, lo ha puesto en práctica, llevándonos una línea de revelación progresiva desde lo que fueron las palabras dadas en la condenación de la serpiente en el capítulo 3 de Génesis, capítulo 3, versículo 15, luego allí el pacto con Noé, las palabras dadas en el pacto con Abraham, que serían benditas todas las familias de la tierra, luego cómo Dios le da un pacto al pueblo en Sinaí, luego cómo le habla a David diciéndole de tu descendencia. De a poco todo el panorama de la redención de la humanidad se fue formando a lo largo de todos los siglos y los milenios, hasta que llega Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Emanuel, Dios con nosotros, y a partir de allí encontramos en Él la redención de nuestras vidas, siendo Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por supuesto, por un lado, Dios sabe quién de antemano, aún antes que nacieran, Dios sabía quién iba a ser salvo. Por ende, a todo ese grupo de creyentes que elegirían voluntariamente ser parte del reino de los cielos, arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, el cual es amplio en perdonar. Bueno, allí yo creo en la omnipotencia y omnisciencia de Dios en todo lo que fue el plan de redención que siempre surgió de Él, y fue Él el que nos encontró y fue Él el que nos llamó, y nosotros encontramos en su mensaje el sentido de nuestra vida y como beneficio no merecido por su gracia la salvación de nuestras almas. Eso es lo que creo y eso es lo que humildemente quise expresar en base a poder utilizar estas dos Biblias de estudio y la Biblia de reflexión de C.S. Lewis, que se agrega a este video a partir de hoy en lo que es la serie Comentario Bíblico en YouTube, Creciendo con Vida. Saben que si quieren conseguir cualquiera de estas Biblias o cualquier otro material, en principio les dejamos los links de compra en Amazon, que están en la descripción del video o en el comentario destacado. Recuerden, pueden comentar lo que quieran en el video, qué te pareció, por qué línea de interpretación te volcás para, ubicar allí la palabra predestinación dentro de tu bagaje de conocimiento bíblico y de tu convicción acerca de tu salvación. Ponelo en los comentarios. Volviendo al tema, si quieren conseguir estas Biblias, utilicen los links de compra en Amazon o ingresen a todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento COMRODO para que puedan hacer su compra con un descuento en su compra, y de esa manera en todos esos sitios, de acuerdo a cuál sea tu país, podés comprar y bendecir a nuestra familia y al canal, al trabajo que estamos haciendo. Recuerden también que si quieren comunicarse con nosotros, comuníquese al número que figura en pantalla y vamos a estar aquí para atenderles con responsabilidad, porque estamos haciendo envíos por DHL a todo el mundo, llegando en tiempo y forma, gracias a Dios y a la responsabilidad de DHL. Será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!